El objetivo principal es fomentar y fortalecer la integración de la comunidad académica en alumnos, profesores, personal administrativo y público en general, promoviendo el conocimiento en las diversas áreas, tanto académicas como científicas. Es importante mencionar que contamos con la presencia del doctor Daniel Armando Olivera Gómez, director académico del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Muchas gracias. El doctor nos dará unas breves palabras de apertura a la inauguración de este evento. Muchas gracias, maestra Carmen. Bien, pues bienvenidos todos a la Semana Académica del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Me da mucho gusto tenerlos compartiendo hoy una semana que seguramente va a ser de gran provecho para ustedes que están cursando nuestras asignaturas. En esta semana académica no solamente se va a ver enriquecido algunas experiencias educativas, sino que vamos a tener o contar con instructores muy buenos como la talla del doctor Alejandro Montaño Sánchez, la doctora Verónica del Carmen Sánchez Tadeo, la maestra Candita del Carmen Kim Barrera, la maestra Angélica Murillo Ramírez y el doctor Andrés Saavedra Avendaño, que es el que iniciará el día de hoy la semana académica con su disertación de acceso a la justicia digital. Todos los maestros y directivos del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica están muy comprometidos con la formación integral de todos ustedes. Y nos complace en demasía tener eventos en donde no solamente nosotros podamos interactuar con ustedes, sino que ustedes también participen en estos grandes eventos, que es un escaparate para que nosotros podamos participar y decir, opinar, dialogar, qué es lo que se está moviendo ahorita en los temas de importancia y sobre todo, pues prácticamente conocernos todos de una manera un poquito más formal entre todos nosotros, de todos los que estudiamos o todos los que damos clases o todos los que somos directivos dentro del colegio. Pues le agradezco mucho a la maestra Carmen Maldonado y le agradezco mucho también al doctor Eliud Armando, porque él es un académico que siempre está preocupado por la formación no solamente académica, sino también integral de todos ustedes. Es un excelente investigador, un excelente docente, en el cual, bueno, el colegio ha depositado pues toda su confianza. Y prueba de ello es que poco a poco vamos a estar haciendo eventos en donde ustedes puedan integrarse y participar de más, ¿no? Yo sé que hay alumnos de diferentes disciplinas, pero que seguramente vamos a tener, digamos, la atención de escuchar a todas las videoconferencias, todos los conferencistas durante esta semana y en donde nos vamos a estar viendo y comunicando entre todos nosotros. Pues les doy la más cordial bienvenida y les doy inicio formal a lo que es la semana académica del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel Olivera. Como siguiente punto, presento al doctor Andrés Saavedra Avendaño. Cuenta con un historial académico, principalmente cuenta con la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una maestría en Derecho. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente doctor en Desarrollo, Derecho y Globalización.
Actualmente se desempeña como profesor titular de la licenciatura en materia de Derecho Internacional Público por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fundador de Artistas Legales AC y actualmente director y presidente de proyectos. Desde el 2013 al día de hoy es abogado postulante especializado en materia de amparo, procesos penales y federales. Ponente e investigador en diversas temáticas de procesos penales y políticas en el tema de drogas. Y activista jurídico. Le damos la palabra al doctor Andrés Saavedra Avendaño. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al plantel, agradezco al doctor Eliud que también nos diera esta oportunidad de venir a hablar de un tema que, bueno, está muy de moda. Yo creo que es uno de los temas que poco se tratan y que viene a hacer una revolución sustancial en las actividades. Pues realmente no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial. No, el tema que vamos a tratar el día de hoy, a pesar de que, bueno, estas conferencias, como bien señalan, son multidisciplinarias, ¿no? Esto es algo que trae a colación la actualidad, ¿no? Recordemos que con intención de que pueda existir una mejora en la creación del conocimiento, el ser humano está interseccionando diferentes tipos de conocimientos y de especialidades para llevar a cabo una mejor forma de desarrollarse, ¿no? Entonces hoy hablamos de que los profesionales en todas las áreas pues tienen que conocer distintas, no se puede ser nada más abogado y pensar que las leyes lo van a solucionar todo, no se puede ser nada más informático y pensar que puedes estar afuera de las leyes. Entonces hoy día vemos a partir de la globalización y de este fenómeno en donde precisamente hay una disrupción en torno al tiempo, ¿no? El tiempo que nos llevaba anteriormente a hacer un procedimiento verbigracia o, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos hablando de una conferencia neta y completamente digital. Entonces, ¿qué es lo que conlleva la digitalización? ¿Hacia dónde va direccionando las temáticas humanas? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar pues de la era de la inteligencia artificial en el derecho, ¿no? Cómo es que está empezando a tener un auge en algunos procedimientos judiciales, cómo es que se está utilizando, pero para ello pues vamos a tener que hacer algunas divisiones sustanciales en torno a los conceptos que se manejan para entender esta temática, ¿no? Entonces, ¿cuál es el debate actual en torno al uso de las tecnologías en el derecho? Vamos a iniciar con una distinción conceptual básica, ¿no? Creo que uno que ha estado hablando del tema de la digitalización en el mundo jurídico, pues nos hemos dado cuenta que los abogados lo primero que dicen, oye, espérate, ¿y quién va a regular a la inteligencia artificial? ¿No? ¿Quiénes van a hacer las leyes que van a hacer esta regulación? Bueno, antes de entrar a esa temática, les advierto, esta exposición de la cual se va a hablar el día de hoy en nada tiene que ver con leyes. No nos interesa la regulación de la inteligencia artificial, no nos interesa que los senadores voten para decir, esa ley sí regula a las máquinas o no. No nos interesa absolutamente nada de eso. La perspectiva que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver cómo utilizo la informática en el derecho. Entonces, hay una distinción clave que parece una pregunta capciosa, pero no lo es. Y vamos a iniciar con esto, ¿no? Hay dos ramas del derecho que se encargan de vincular la informática y la ciencia jurídica, o el derecho en sí. La primera va a ser derecho informático, ¿no? Es el tratamiento sistemático, normativo, que tiende a regular la informática en sus múltiples aplicaciones, burocrática, robótica, telemática. Este es uno de los conceptos que nos da Gustavo Elías, ¿no?
uno de los que han hablado ya de este tema, y este sería el concepto que prefieren los abogados, ¿no? El abogado tradicionalista diría, yo voy a hacer derecho informático, es decir, voy a empezar a estudiar las normas que se van a encargar de regular a los programas, a la robótica, ¿no? Voy a empezar a buscar la legislación en torno a esta temática, ¿no? Ese no es nuestro campo de análisis, ¿no? Lo advierto previo al desglose de toda esta exposición, que a nosotros no nos interesa regular la informática ni nos interesa regular la robótica. Para eso, créanme que hay una fila muy, muy larga de abogados que ya están estableciendo cuáles son los parámetros éticos y no éticos de la inteligencia artificial. Lo que sí hay que apuntar es que incluso en Europa, ¿no? Como aquí vemos, hay un debate ya en donde el Consejo de la Unión Europea, desde el 2017, ha establecido ya una comisión de inteligencia artificial, ¿no? Algo que todavía, por ejemplo, en México no ha llegado. Ni siquiera es que estemos estudiando esta palabra, hay que decirlo. En otros países y sobre todo en la Unión Europea, en China, en Estonia, hay ya una regulación específica en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos ahorita adentrándonos a esta primera ramita que vamos nada más a tocar por encima, en donde el ser humano está empezando a crear leyes, dice que para regular la informática y la robótica. Entonces, los robots van a tener que aprenderse estas leyes para darle seguimiento. Ahora, vamos a la otra rama del derecho, que es la que verdaderamente nos importa, que es informática jurídica. Ya vimos derecho informático, tiene que ver con normas, lo tradicional, legislación. Ahora vámonos a lo que realmente nos interesa, que es la novedad, que es la informática jurídica. Es la interrelación entre las materias informático y derecho, que tiene como fin el análisis, la estructuración lógica y ordenada, deducción e interpretación de la información jurídica a través de la utilización de la máquina computadora para su efectivo y eficaz tratamiento, administración, recuperación, acceso, control, y sus alcances están predeterminados al auxilio en la toma de decisiones. Observamos que es una materia completamente distinta. Aquí ni siquiera nos acercamos remotamente a la palabra norma, ¿no? O probablemente nos acerquemos a una programación, probablemente nos acerquemos a un algoritmo, pero como observamos en esta segunda definición, el objetivo realmente de la informática jurídica, que es el tema del que vamos a platicar hoy, y que es un tema que muy poco está desgastado en México, es decir, habrá muchas investigaciones que nos hablen de normas en torno a la tecnología y en torno a cómo regular esta tecnología. Todos somos muy buenos para decir, te limito a esto y te limito a aquello, ¿no? De eso sobran. Ahora, ¿cuántas personas hay que estén utilizando la ciencia informática, que estén utilizando la programación en beneficio del derecho, ¿no? Aquí vemos que hay una circunstancia que, por un lado, el derecho informático busca regular y establecer los parámetros en los cuales se va a desarrollar la norma, y por otro lado, tenemos que se quitó, creo, mi proyección, la voy a volver a compartir, a ver si sale. Ahí está, porque ahí vienen precisamente los resultantes, ¿no? Los dos conceptos que estamos analizando actualmente, ¿no? Y por otro lado tenemos que la informática lo que busca entonces es que a través de la tecnología, a través de las computadoras, podamos auxiliarnos para el desarrollo de nuestros trabajos como abogados, ¿no? Esta es como la nueva moda de decir, ahora la inteligencia artificial y los sistemas informáticos están ayudando al ser humano a tomar decisiones muchísimo más rápido, ¿no? Y vamos a ver que incluso actualmente ya existe un control o una participación constante y una participación efectiva y eficiente en torno a las computadoras y las máquinas en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Aquí observamos que al cierre del 2018 se reportaron 17,123 aparatos telefónicos y 69,823 computadoras. Estamos hablando que hoy día en los tribunales superiores de justicia y en los consejos de la judicatura de los estados hay
100.48 computadoras por servidor público, por 100 servidores públicos. Hay 4 computadoras más que sobran en cada uno de las labores que desarrollamos en el mundo jurídico. Entonces estamos hablando que la computadora ya es una herramienta que, si bien se utiliza como máquina de escribir en los juzgados, no quiere decir que se encuentre desvinculada del derecho. Es más, todos los que nos encontramos hoy día desarrollando actividades jurídicas, podemos encontrar ya plataformas en donde se llevan procedimientos completamente en línea, ¿no? Tenemos por lo menos 2 plataformas que ya tienen algunos años de estar implementadas. La más vieja del país es la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que fue el primer tribunal que implementó un procedimiento completamente en línea para las autoridades. Hoy día, y desde hace un par de años, tenemos ya en el Poder Judicial de la Federación el juicio de amparo completamente en línea. Entonces estamos hablando de que ya hay 2 plataformas, sin contar la del Estado de México, la del Estado de Nuevo León, que ya son estados que han implementado un procedimiento completamente online. Entonces, el acceso a la justicia no parece tan distante del uso de la tecnología. Muy bien, para comprender esto, me gustaría romper un poco el paradigma con el cual nos hemos referido al derecho. En las universidades, en los últimos, yo creo que 70 o 60 años, se nos ha enseñado que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, coercibles, heterónomas, bilaterales, que tienen la intención de regular la conducta humana, ¿no? Ese es el concepto tradicional de García Maínez, que sin duda han estado enseñando en las universidades los últimos 60 o 70 años. No quiere decir que esté mal, pero hay que hablar que también en el mundo del derecho ha habido una evolución conceptual. Entonces, uno de los conceptos más innovadores y que concuerdan específicamente con el tema del que estamos hablando es un concepto que nos da el español Casanovas Pompeu, en donde dice: el derecho mismo, sus categorizaciones, sus procedimientos, sus prácticas, constituyen una tecnología cognitiva, un modo de aproximarse a la realidad social para controlarla, dirigirla y hacer efectivos en ella determinados planes, modelos económicos, sociales y políticos. Entonces aquí ya hay como una reforma interesante en torno a, bueno, ¿qué es el derecho? ¿O un conjunto de normas o una tecnología cognitiva? Hoy estamos precisamente adentrándonos al mundo de las tecnologías cognitivas, que entenderemos precisamente como la matematización del pensamiento humano. Es decir, que las computadoras, las fórmulas algorítmicas, están intentando descifrar cómo piensa el ser humano. Nosotros podemos observarlo esto a diario cuando utilizamos alguna tecnología como Alexia, como Siri, ¿no? Que son tecnologías que nos están descifrando en el pensamiento humano. Están diciendo cómo es que pensamos. Si nosotros le preguntamos algo, ellos nos responden. Entonces, hemos observado que la tecnología ha tenido una estrecha vinculación con el ser humano desde la perspectiva incluso filosófica, ¿no? Nosotros observamos en las anteriores culturas que las culturas más magnificentes y las más importantes a lo largo de la historia fueron las que tuvieron los mejores cálculos para poder hacer las grandes pirámides. Hablábamos también que las culturas que tuvieron mayor avance fueron aquellas que lograron encontrar, por ejemplo, el cero en México, ¿no? La cultura maya. Hemos hablado entonces que las matemáticas y la visión de crecimiento social han sido una a través del tiempo. Hoy día no nos alejamos de eso, ¿no? Perdón. Hoy día no nos alejamos de eso. Realmente las matemáticas siguen teniendo aplicación, nada más que hoy día se están trasladando a los sistemas informáticos. Es importante este tema porque al final nosotros en esta charla que vamos a tener no vamos a considerar el derecho como un conjunto de normas. Creo que eso es demasiado limitativo y nos han enseñado en las escuelas a limitarnos en respecto de ese tema. Y si nosotros pensáramos en el derecho más que como un conjunto de normas,
como una tecnología, que anteriormente se escribía en papiros, que anteriormente se escribía en los muros, en las piedras, ¿no? Y que esta tecnología es la que ha permitido regular el ser humano. ¿Y por qué no pensar que con posterioridad el derecho y la justicia se escriba en una tabla de programación? No, estamos hablando que hay un avance en torno a cómo el ser humano está viendo el desarrollo de sus actividades. Y bueno, la informática jurídica nos va a permitir pues analizar estas tecnologías en pro del derecho, ¿no? Entonces, muy importante la visión de Pompeu Casanovas, porque al final plantea que el derecho es más que normas, es una tecnología que puede ir variando a través del tiempo y que yo estoy muy seguro que en esta generación precisamente, en esta generación de abogados, vamos a encontrar una respuesta a la eficiencia de los procesos, que eso es lo que más estaríamos buscando en torno a la tecnología. Entonces, una vez que nos queda claro, pues que el derecho pudiera ser considerado más que el conjunto de normas como una tecnología o una visión social, pues podemos entender que hay una participación de otras materias. No se trata nada más de decir, aquí están las leyes, aquí las escribo, porque tenemos ya 3,000 o 3,500 años escribiendo leyes y pues yo como que todavía no encuentro mucho la justicia, ¿no? Todavía observamos que hay una inequidad, todavía observamos que hay una dificultad para acceder a la justicia en países de tercer mundo, en donde solamente las personas con dinero pueden hacerlo. Entonces creo que el camino de la justicia aún hace falta por llegar. Y la visión que nos han enseñado respecto de que la justicia y el derecho son solamente las normas es una visión completamente limitativa, ya que como hemos observado a través de la historia y desde ahora la creación de los principios de los derechos humanos, pues la justicia va muchísimo más allá de las leyes, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Existió este debate, hay una participación de la ética en estos temas, pero para adentrarnos un poco más en la importancia de esto, creo que es muy importante que entendamos este nuevo fenómeno, la globalización. Este precisamente fenómeno es el que está dando entrada y está dando pie a esta novedosa forma de observar las cosas, ¿no? Anteriormente era imposible creer que estaríamos dando una charla en Veracruz desde Cuernavaca, Morelos, ¿no? ¿Y cómo? En tiempo real. Es cierto, es en tiempo real. Esto se debe a un fenómeno informático, a un fenómeno que ha trascendido ya a los espacios geográficos para ubicarnos ahora en espacios digitales. Este fenómeno, lógicamente, se debe a la globalización. Entonces vamos a dar algunos conceptos de globalización para que también observemos la multidisciplinariedad con la que estamos tratando en este tipo de simposios, ¿no? En donde no nada más vamos a hablar de normas, vamos a hablar de fenómenos sociales que están modificando, transformando, variando las normas y cómo observamos las normas. Ok, la globalización es fuente de debate casi en todas partes. Es el nombre de una nueva revolución industrial. A ese grado, compañeros, ¿eh? Hoy día estamos viviendo lo que vivieron hace algunos años las personas que dijeron, chin, ya llegaron a reemplazarnos las máquinas que ahora están haciendo la manufactura. Hoy día, chin, ya me está reemplazando un bot que ahora contesta directamente. ¿Ok? Entonces, es una 4R. Es una reforma en la que las actividades del ser humano han cambiado y que apenas ha comenzado. Debido a su novedad, pone a prueba nuestros recursos políticos para gestionarla, ¿no? Entonces, algo bien importante de entender de la globalización es que tiene también una perspectiva política que ha complicado su gestión, ¿no? Nosotros podemos observar esto en un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo Uber, ¿no? Tenemos una plataforma global que se conduce a través de algoritmos y que, bueno, ¿y quién la regula? En México se aventaron 10 años sin poder hacer una regulación en torno a esto. Esto tiene que ver con esta forma novedosa de observar las actividades humanas que van llegando con retraso a la política. Si de por sí los gobernantes nacionales no quieren legislar, si les pones algo que está fuera de este país, se les complica más.
Por otro lado, vamos a tocar algunos de los exponentes actuales e importantes de la globalización, que es Arjuna Padurai. Octavio Yanni nos señala que en la aldea global, además de las mercancías en formas antiguas y actuales, se empaquetan y se vende información. Se fabrica información como mercancías. Son fabricadas y comercializadas en escala mundial. Dicen, ¿cómo? O sea, ¿se vende la información? No sé si han oído hablar de los Panama Papers, no sé si han oído hablar de todos estos pues conflictos que se han suscitado en relación con la información que corre en la web, y hay que hablarlo con todas sus letras. Recién hice mi examen de grado para el Derecho y Globalización, y hay que decirlo, no compré ni un solo libro. Toda la información que se sacó para la tesis fue completamente digital. Estamos hablando que esta información contiene los ISBNs, todas las certificaciones que se requieren para que la información sea fidedigna. Entonces, estamos hablando que la era de la información ha llegado. Y la globalización y la nube son precisamente el conducto de esta información. Es muy importante también tener claro esto, porque esto es precisamente lo que se está adentrando en la reforma del derecho, ¿no? Está penetrando hasta lo más profundo del hueso jurídico y está generando, a través de la pandemia, ¿no?, que todos los procedimientos, o en su mayoría, o incluso todas las circunstancias académicas que se desarrollen, tengan como base una plataforma digital. Por último, me es muy interesante analizar cuáles son los objetivos de este tipo de plataformas que hoy día están dominando realmente el mundo de la información. Y vamos a hablar específicamente de Google, cuya misión se resume en organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla, ¿no? Esa es la misión realmente de Google, y observamos que esta es una de las plataformas más utilizadas del mundo. Su intención es esta, la organización de la información para que todos podamos acceder a usarla, ¿no? Entonces, estamos hablando de una de las herramientas que hoy día están haciendo la renovación de los paradigmas mundiales, es la informática. Y entenderemos por informática esta ciencia que se encarga a través de los ordenadores de acomodar, de distribuir, de organizar información. Eso es realmente la informática. Para eso utilizamos los ordenadores. Hoy ha estado avanzando al grado de que estos ordenadores pueden también generar una respuesta. Pero yo creo que algo bien importante, y que precisamente es lo que nos va a hacer entender un poquito dónde estamos ubicados, pues es este pequeño concepto que acuñamos, ¿no? ¿Qué es esto del cyborg jurídico? Parece completamente ciencia ficción. El cyborg, pues eso lo vi en Marvel Comics. No, nunca había escuchado de un cyborg jurídico. ¿Qué es eso? Bueno, hoy día el ser humano, como hemos hablado, no nada más se encuentra en los espacios geográficos, ¿no? Hoy día incluso estamos ocupando ya espacios digitales, ¿no? Entonces, para entender un poquito este concepto, me gustaría que habláramos, pues primero, de qué consta un cyborg, ¿no? Es un organismo compuesto por elementos orgánicos y propios dispositivos tecnológicos, ya sean mecánicos, electrónicos y robóticos, cuya principal función es la de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Pérez Treit es otro de los autores. Estamos hablando de que este concepto fue acuñado en los años 60. El cyborg era una novela de ciencia ficción. ¿Quién creería que en algún momento el ser humano podría contener una computadora para mejorar sus cualidades y sus aptitudes? Entonces, hoy día estamos viviendo un momento en donde las habilidades del ser humano tienen una vinculación directa con una tecnología que se encuentra al alcance de su mano. Nosotros, tanto como profesores como estudiantes, nos hemos dado cuenta que afuera del aula, en el mundo de la nube, existe también información que los estudiantes están consultando directamente. Si bien esta información no se encuentra vinculada directamente a su organismo, hay que hablar que sí estamos ocupando constantemente avatares
y el espacio del Internet con intención de reproducirnos en aquella zona digital. Entonces, para entender esto del cyborg jurídico, necesitamos entender otro de los grandes conceptos que nos ha dado la ciencia ficción del siglo pasado. Y nos referimos al concepto de ciberespacio. Estamos hablando de justicia digital, estamos hablando de acceso a la justicia y al mismo tiempo estamos hablando de ciberespacio. Esta conferencia se está poniendo algo extraña, pero realmente es que si nosotros buscamos hoy día una resolución de un juicio de amparo, la vamos a encontrar en el ciberespacio. De ahí la vamos a utilizar. Ya no es necesario, como hace 20 años, que acudamos a buscar un libro viejo o que acudamos a buscar aquellos compilados de tesis que se nos entregaban. Hoy día la información jurídica relevante, tanto doctrinal como jurisprudencial, como de casos, se encuentran en este lugar que vamos a denominar ciberespacio. Es el escenario espacial que existía al interior de las computadoras y sus interconexiones, y que ahora define el espacio antropológico de la red informática, en donde todos los usuarios, al ingresar al ciberespacio, nos convertimos en cibernautas, y que a su vez conformamos la cibersociedad, caracterizada por sus formas alternativas de socialización para la apropiación social de las tecnologías. Es así que el ciberespacio es un elemento definidor del espacio virtual, de relación entre los usuarios de Internet y otras redes telemáticas o de computadoras. Esta es una definición que nos da William Gibson en 1948. Esto era un sueño apenas, en donde empezaban a unirse toda la información. Incluso nosotros podíamos establecer en la actualidad que no estamos teniendo una conferencia presencial, sino que estamos teniendo actualmente ahorita, todos y cada uno de nosotros, una conferencia en el ciberespacio. Un lugar en donde yo puedo observar sus cámaras, pero no puedo tocarlos. Un lugar en donde podemos incluso silenciar nuestros micrófonos, pero no podemos silenciar nuestras bocas. ¿No? Es un espacio que sale de la realidad convencional que conocemos y que, como se observa en esta definición, todos compartimos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante en relación a este pensamiento que estamos desarrollando aquí es observar que tanto los ordenadores como el ciberespacio son nuestro nuevo mundo, ¿no? Un abogado que no tiene las habilidades para utilizar hoy día el IUS, ¿no? Que es el sistema de seguimiento de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy difícilmente va a poder hacer una buena respuesta en un asunto jurídico. Hoy día, si bien los abogados no es que necesitemos que nos implanten un arma o que nos implanten un ojo biónico, que eso sería el cyborg, sí necesitamos forzosamente conocer cuáles son las tecnologías informáticas que están desarrollándose en el ciberespacio para utilizarlas en mi beneficio. Eso es lo que nosotros conoceríamos como el cyborg jurídico. Esta persona que es capaz de adentrarse al ciberespacio y buscar información de manera muy, muy eficiente, ¿no? Y créanme que un estudiante de Derecho con habilidades en búsqueda de la información en redes informáticas o en buscadores especializados en materia jurídica puede ser muchísimo más eficiente que un abogado experimentado, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Anteriormente necesitabas 25 años de experiencia para entender a qué nos referíamos con una declaratoria general de inconstitucionalidad o con un procedimiento de la Corte Interamericana. Hoy día es solamente necesario buscar en Google esas resoluciones para nosotros poder leerlas e interpretarlas. Estamos diciendo entonces que las capacidades que nos están dando en las universidades de interpretación tienen sí o sí que tener un direccionamiento hacia las tecnologías de la información, ¿no? Ahora es muchísimo más buscado aquel que sabe encontrar información en la web, desarrollarla y plantearla, que aquella persona que tiene otro tipo de habilidades, ¿no? Y lo vemos en las grandes empresas transnacionales. Entonces, hablamos del cyborg jurídico cuando logramos combinar estas dos, ¿no? El ser humano que en el espacio presencial y geográfico tiene las habilidades de con un teléfono
responder cualquier pregunta jurídica. ¿Es posible? Sí es posible. Hoy día, toda la información se encuentra en la web. Ok, una vez que hemos observado eso, vamos a seguir con el tema de la distinción entre digitalización, sistemas multiagentes e inteligencia artificial. Este va a ser, yo creo que el tema con el que vamos a concluir. Hay que hablar que en los procesos informáticos, que es algo que no se nos enseña en lo más mínimo en la Universidad de Derecho, y que no se nos dice que pues el día de mañana vamos a tener que utilizar una computadora para hacer muchas de las cosas que hacen los abogados, que vamos a tener que sacar firmas digitales para poder presentar procedimientos, que vamos a tener que iniciar a presentar documentos completamente en línea, ¿no? O sea, un abogado del siglo pasado, con muy poca probabilidad, va a poder desarrollar un juicio en línea completamente, ¿no? Pero para esto es muy importante entender algunos conceptos, ¿no? Y creo que el concepto clave con el que nosotros podemos apenas adentrarnos al mundo del ciberespacio y al mundo de lo jurídico y lo informático es la digitalización, ¿no? Este concepto ha venido a ser una innovación de mucha trascendencia para la humanidad, ¿no? Anteriormente, la única realidad que nosotros concebíamos como existente era la realidad de lo tangible. Y hoy estamos llevando a lo intangible, a los procesos sistemáticos, esta realidad. ¿Cuál es ese paso? Precisamente ese paso en donde lo real, como esto que estoy tocando, entra al mundo digital. Ese proceso se conoce como digitalización, que consiste precisamente en la transformación de la información propia de su naturaleza originaria, es decir, como aquí hay dos tipos de información, bueno, más bien son tres tipos de información que estamos brindando. El primero es una información oral, ¿no? Que se está transformando a través del micrófono que entra por mi celular y que se transmite a través de sus celulares, y que, como ustedes bien saben, Google está apuntando cada una de las palabras que yo estoy diciendo en sus bases informáticas. Es por eso que Microsoft Teams, que Google Meet, se han estado peleando las academias, porque ellos tienen lectores de palabras. Entonces, cada palabra que yo voy desarrollando aquí se va digitalizando en un sistema. Entonces, tenemos que es esta transformación de lo natural, de la expresión verbal, a través de un aparato, ¿no? Que lo transforma a una circunstancia digital. Vamos a entender entonces que hay algunos pasos, ¿no? Que se siguen y que parecen bastante básicos y sencillos, pero que al final no reflexionamos con suficiente interés como para entender un poco más hacia dónde va el universo del conocimiento, ¿no? Ok, entonces tenemos un objeto para digitalizar, que en este caso puede ser una imagen, ¿no? Puede ser esta fotografía, este video que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi voz, que pueden ser documentos, figuras arquitectónicas, ¿no? El ser humano está digitalizando casi todo se está llevando a la web. 2, ¿qué se necesita? Un aparato de digitalización, ¿no? Se utiliza cualquier tipo de aparato, puede ser una cámara fotográfica, un dron, una máquina de topografía, un teclado, un mouse, ¿no? Recordemos que esta es la forma en la que nosotros estamos empezando a transformar nuestra realidad en una realidad digital, como ahora lo estamos observando en esta conferencia. Después tenemos los objetos digitalizados y guardados en una base de datos. Esta conferencia que estamos teniendo ahorita mismo está siendo grabada para poder pertenecer ahora a una base de datos que pueda ser estudiada con posterioridad. Esa es la moda. Esa es la forma en la que el ser humano está mejorando el desarrollo de sus actividades. Porque ahora puedo decir, a ver, voy a buscar la conferencia que tuve con tal fecha y voy a sacar la información. De eso se trata, de facilitar la vida al ser humano. Para eso sirve. Y por último, subir esta información a la nube. Si nosotros hablamos con cualquier informático y le decimos, oye, voy a comprarme un disco duro, ¿es más seguro el disco duro o la nube?
la nube, ¿no? Recordemos que la nube es este lugar en donde vamos a encontrar toda la información que nos ofrecen diferentes plataformas, ¿no? Tenemos información en la nube de Google, información en la nube de Microsoft. Es esta interconexión que existe en torno a todo lo que hemos digitalizado los seres humanos. Hoy día podemos encontrar grandes pinturas de grandes artistas, biografías, casi toda la información de la humanidad se está encontrando ahora en esta nube, en donde solamente hace falta que nos empiecen a decir que es muy importante para nuestras carreras volvernos especialistas en buscar información a la nube. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre grandes profesionales en su área y otros, quienes tengan estas habilidades, ¿no? Y esto pues no se deja de lado en el derecho. Ya un poquito más complicado o un poquito más en el asunto de la toma de decisiones, pues hemos encontrado hoy día que la informática nos ha facilitado tomar decisiones, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué momento? Yo no recuerdo que la computadora o el celular haya tomado una decisión por mí. Pues bueno, ustedes cada que piden un Uber, cada que utilizan un Google Maps, cada que utilizan incluso sus buscadores de Facebook o sus buscadores de WhatsApp, pues van a encontrar una cierta inteligencia en estos celulares para encontrar información, ¿no? En Google, cuando nos da la mejor ruta, la más rápida. En Uber, cuando nos dice cuál es el conductor más cercano y cuántos conductores existen cercanos a mi ubicación, ¿no? Entonces tenemos que no nada más se trata de información al aire, no nada más se trató en que la humanidad tuvo la gran idea de hacer el ciberespacio y de poner toda su información ahí. No, se trata también de que los ordenadores, las computadoras, pueden establecer un sistema de programación que nos facilite encontrar cosas, ¿no? Y esto es precisamente lo importante de la digitalización y del ciberespacio en el mundo del derecho. Porque si un algoritmo nos puede decir cuántos conductores hay cercanos a mí, cuál es la ruta más cercana y cuál es el precio tabla o el precio tabulador que pudiera dar una plataforma, ¿por qué no pensar en un algoritmo que pueda decidir o que pueda establecer o que pueda requerir los documentos de un divorcio, de procedimientos sencillos, de cuestiones fáciles? No vayámonos a juicios emocionalmente complicados, ¿no? Creo que la intención precisamente de del día de hoy y de esta conversación, pues tiene que ver con que el derecho tiene nuevas áreas que no están siendo aprovechadas, que están siendo olvidadas y que en otros países ya están avanzando. ¿Y cómo hacemos precisamente que en el mundo digital y que toda esta información se pueda llevar a un resultado? Esta forma se le conoce como sistemas multiagentes. Es una forma en la que se desarrolla diversas entidades inteligentes interactúan para la consecución de un conjunto de objetivos o la realización de una serie de tareas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a crear un sistema que tiene un objetivo, que tiene una tarea, y esto no nada más se lleva al área de informática. El Estado es un sistema multiagente. El Estado tiene la intención de brindarnos paz, seguridad y certeza a la ciudadanía, ¿no? Ese es el concepto del Estado. Pero el Estado también tiene dentro de él mismo diversos agentes que le ayudan, ¿no? Tenemos la Secretaría de Hacienda, que le ayuda a cobrar. Tienen el mismo objetivo. El Estado tiene el objetivo. Federal de la República es otro agente dentro del Estado que tiene la intención de dar seguridad a la ciudadanía. Dentro del Estado tendremos otro agente que podría ser un gobernador, que ya tiene que ver con una regionalización. Entonces, el ser humano y nuestras actividades, casi en todos los parámetros, tienen que ver con diferentes sistemas, en donde estamos buscando, a través de un objetivo general, que diferentes agentes cumplan dicho objetivo. Eso es lo que se conoce como un sistema multiagente. Vamos a verlo aquí un poco ya más
transformado en un diagrama de flujo, que es como están funcionando actualmente los sistemas informáticos, en donde observamos que hay una interconexión entre absolutamente todos y cada uno de los agentes y el control central. Así es como funcionan precisamente las plataformas, ¿no? El agente pudiera ser el usuario, el agente 7 pudiera ser el usuario del Uber, el agente 6 pudiera ser uno de los usuarios del Uber, el agente 5 pudiera ser los mapas o las calles que nos entregan ahí, el agente 4 pudiera ser las tabulaciones o las tarifas que se encuentran, y todas tienen un objetivo: darte un conductor y un costo por tu viaje. Entonces, observamos que el objetivo del sistema multiagente es uno, y que para eso utiliza diferentes agentes de información. Aquí lo que estamos hablando, cuando hablamos de agentes, son agentes de información, igual que lo sería el Estado. El presidente de la República tiene ciertas información que representa a él y ciertas actitudes que él tiene que realizar. Él forma parte del Estado, sería un agente más. Lo que sí sería entonces establecer es, lógicamente, cuáles son los objetivos de los sistemas a desarrollar. Entonces aquí observamos la forma en la que trabajan los sistemas. Todos se unen con la intención de otorgar una respuesta. Eso es como está funcionando actualmente las plataformas de información, ¿no? ¿Cómo es que están funcionando? Pues tienen este direccionamiento conjunto. La captura de la información y sus requerimientos, lo vemos aquí. Este es el primer dato. Lo primero que hay que hacer en la forma en la que operan estos sistemas, pues hay que primero capturar toda la información. 2, ¿cuál es la tarea que va a tener determinado agente? Este es un diagrama de programación. Primero le digo a la computadora cuáles son los datos de información. 2, ¿cuál es la tarea que va a hacer el determinado agente? 3, ¿cuál es la tarea que se supone que debería de hacer este determinado agente? ¿No? O sea, la que hace y la que debería de hacer. Estamos hablando de 2 circunstancias. 3, ¿cuál es el modelo que va a seguir el agente? 5, la interacción del agente con otros agentes, ¿no? Aquí es donde vemos la interacción con otros, y el específico comportamiento que debe tener este agente en relación con el objeto, ¿no? Digamos que esta operación sistemática vamos a encontrarla en cada uno de estos agentes. Estos diagramas parecen mapas mentales, en donde cada uno va teniendo sus propios objetivos enlazados al mismo objetivo central, ¿no? Esa es la interpretación actual que se tiene en torno a esto. Ahora, ¿cuál sería el sistema multiagente en el derecho moderno? ¿No? Nosotros, ¿cómo podríamos empezar a programar una computadora para que esta computadora empiece a tomar decisiones jurídicas? Yo creo que esta es una de las propuestas, ¿no? Tenemos hoy día la ideología de los derechos humanos como la cúspide regularmente en los sistemas jurídicos, aunque yo diría que el derecho planetario, ¿no? Este derecho de nuestro sistema natural, ¿no? Sería el derecho más relevante actualmente, arriba incluso de los derechos humanos. Creo que es más importante el cuidado de la tierra, el cuidado del ser humano, pero bueno, en este momento, conforme a lo que hay ahorita en el planteamiento del derecho moderno, tenemos en la cúspide los derechos humanos. Entonces, estos derechos humanos serían precisamente el objetivo central o el punto con el cual nosotros diríamos, a ver, ley penal. Si tu ley penal respeta los derechos humanos, bienvenido, es un agente que está buscando la justicia. Protocolos, reglamentos, resoluciones, jurisprudencia, tratados internacionales. Este diagrama no se encuentra muy alejado de las determinaciones que toma hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Nosotros tenemos que hoy día esta Corte está tomando las determinaciones correspondientes a estas leyes o a estos tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, lo más importante que tendríamos que respetar hoy día, todos los estados y todos los ciudadanos, tendrá que ver con esta ideología. Y una vez que tengamos claro que nuestros sistemas tienen que respetar esta ideología, podemos empezar a crear
ya sistemas digitales que puedan apoyar en el dictado de resoluciones, ¿no? Aquí vamos a ver también un sistema de algoritmos con los cuales se hace la programación, al cual no me gustaría adentrarme tanto, porque esto ya tiene que ver con un sistema de programación, ¿no? Nosotros le decimos a la computadora cuando inicia qué es lo que debe de leer, ¿no? Que realmente este proceso lógico es muy parecido al proceso lógico que llevamos nosotros en el desarrollo de nuestras actividades como abogados, ¿no? Primero le damos inicio, que es la acción jurídica, ¿no? En este caso una demanda, una denuncia o el acto que acontece. Después se le dice a la computadora, que en este caso es nuestro cerebro también, lee, ¿no? Leer qué es lo que dice ahí. La computadora podría estar prediseñada para distinguir entre un derecho humano, una jurisprudencia, un tratado internacional, ¿no? Ahí sería el segundo acto que nosotros le pondríamos a la computadora. Otro acto es, pues muchas veces el algoritmo no nada más trae un planteamiento, ¿no? No nada más se trata de un juicio. Ningún juicio tiene que ver con un solo derecho. Tiene que ver o siempre involucra muchos derechos. Entonces es necesario que la computadora realice todo este seguimiento, ¿no? Para que al final nos otorgue un resultado. La verdad es que el derecho va un poco retrasado con la temática de la inteligencia artificial, pero como sé que ya nos queda nada más algunos minutos, hay que hablar de uno de los temas que están rompiendo pues los paradigmas en el mundo del derecho, y nos referimos a la uberización. Es el uso realmente de las plataformas para el desarrollo de actividades humanas, ¿no? Anteriormente pues pedíamos un taxi, alzábamos la mano y esa era la forma en la que nosotros nos decidíamos a tomar algún vehículo de transporte. Hoy día es suficiente con abrir nuestro celular, meternos a nuestro usuario y empezar a hacer una búsqueda a través de Uber. Entonces, nosotros vemos que estos sistemas de uberización están cada vez más acaparando las actividades humanas, ¿no? Anteriormente íbamos a un hotel, al Sheraton, fiesta americana y buscábamos, ¿no?, cómo llegar ahí. Hoy día utilizamos Airbnb o Booking como una de las plataformas con las cuales desarrollamos nuestras actividades. Lo mismo puede pasar en el mundo del derecho, incluso ya está pasando. Encontramos algunas plataformas digitales que ya ofertan servicios de abogados, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las redes sociales no es un tema menor, ¿no? Mucha gente ha encontrado el talón de Aquiles al mencionar, bueno, ¿y qué con los que no tienen celular? ¿Qué con los que no tienen Facebook? ¿No? Estas personas, ¿qué van a hacer si no pasa esto? Hay que hablar que actualmente existen 93 millones de usuarios de Facebook en México, ¿no? Entonces hablamos que más del 60% de la población, más de todos los votantes que van a elegir al próximo presidente, tienen un avatar digital. Entonces estamos hablando de que esta tarea de la digitalización ya es una realidad para la gran mayoría, incluso las personas adultos mayores, todos a través precisamente de la pandemia, nos hemos tenido que sí o sí adentrar en el mundo de la digitalización. Es por eso que es importante ya empezar a hablar de que casi todas las actividades humanas van a tener una relación con el mundo de la informática, ¿no? El confinamiento trajo como consecuencia una paralización de la justicia, ¿no? Todos los que nos dedicamos al derecho vimos por lo menos 8 meses paralizados nuestros expedientes, ¿no? No había justicia mientras había pandemia. Óyeme, ¿en qué mundo la justicia tiene vacaciones? ¿En qué mundo la justicia no trabaja por enfermedad? La justicia tiene que trabajar siempre. Y hoy día hemos encontrado en la digitalización una posible respuesta a la eficiencia del acceso a la justicia. Entonces yo creo que para cerrar con algunas conclusiones esta pequeña charla, es muy importante, primero, romper un poco el paradigma de lo que pensamos que es el derecho. Nos han enseñado que son este conjunto de normas que votan unas personas que están en un Senado, que están en la Cámara de Diputados, que no tienen contacto con la ciudadanía, que menos le importamos, pero que esas son las leyes que deben de regirnos.
las que hace alguien más, las que pertenecen a un grupo de personas que están en la democracia, que es un sistema de gobierno que ya lleva miles de años y que no ha demostrado más que el enriquecimiento de estas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a pensar que el derecho puede ir más allá de simples leyes y que puede empezarse a generar un sistema de inteligencia artificial o de programación que nos permita, pues por lo menos, hacer más rápida la tarea en el mundo jurídico, ¿no? Entonces yo creo que la primera lección que busca esta pequeña conversación, pues es que ustedes observen que el derecho tiene una nueva rama que está completamente abandonada y que se llama informática jurídica. Y que precisamente tiene que ver con esta unión de la tecnología, informática y la justicia, ¿no? ¿Por qué no pensar que pudiéramos, tal vez en un tiempo no muy lejano, llevar divorcios, como ya se hace de hecho en el Estado de México, completamente en línea, sin tener que presentarnos al juzgado nunca, evitando los gastos que genera para las personas que no tengan esos recursos para ir al juzgado? ¿Por qué no pensar que podríamos, como ya se está haciendo ahorita, sacar un acta de nacimiento a través de los sistemas digitales? Anteriormente era increíble. Entonces estamos viviendo una transformación que cada vez es mucho más rápida en la participación de los sistemas digitales en el Estado. Y, muy importante, que los estudiantes y los profesores y todos los que estamos involucrados en el área observemos este nuevo campo de acción y de investigación, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos. Luego, como segunda conclusión, el tema de la tecnología y la digitalización, pues no es un tema nuevo, no es un tema nuevo, pero sí necesitamos tener muy claro que para que todo exista en un sistema informático, tiene que pasar a través de un aparato informático, ¿no? Y estar conscientes que cada una de la información que nosotros distribuyamos a través de ese aparato puede ser información que podemos estudiar, ¿no? Entender que el ciberespacio no es exclusivamente el lugar en donde yo encuentro información, ¿no? Sino que también puede ser el lugar donde yo empiece a observar información para tratarla a través de un sistema, ¿no? No es nada más la información allá arriba, sino bajar esa información para darle una tratación particular, que es lo que hacemos actualmente en el mundo del derecho, ¿no? Buscamos a través de los buscadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los buscadores de la Corte Interamericana, de los textos doctrinales que nos ofrece la UNAM en sus PDFs, ¿no? Encontramos en el mundo jurídico un sinfín de información. Pero no nada más es que esté ahí la información, es bajarla y tratarla. ¿Cómo se hace eso? A través de estos sistemas. Entonces, observamos que hay una participación constante entre información, ser humano y sistemas, ¿no? Que es la constante de la generación del nuevo conocimiento. Entonces yo invito a todos los estudiantes que nos están escuchando, a todos los profesores, que empecemos a darle un uso al ciberespacio más allá del porcentaje pequeño que utilizamos y que empecemos a encontrar y a generar confianza en torno al uso de la digitalización en nuestras actividades, ¿no? Hoy día incluso yo creo que todos los profesores de aquí nos sentimos más emocionados porque ahora con el Google Meet o con el Classroom puedo calificar en automático mis exámenes, ¿no? Y claro, de eso se trata. No tengamos miedo a la tecnología. Es una aliada, es una calculadora al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces, con estas reflexiones, pues espero que hayan tenido una panorámica distinta del mundo del derecho, que hayamos hablado de derecho sin hablar de ni una sola ley, ¿no? Y que estemos hablando precisamente de justicia a través de la informática. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta en específico. Sí, Stephanie.
Disculpe, pero ¿desde cuándo cree que se creó esta rama o esta que usted define como una nueva rama del derecho? ¿Como cuándo usted cree que se creó o se moduló esto? La informática jurídica inició en los años 80, a finales de los años 80 en Estados Unidos, con un despacho que fueron los que hicieron al conocido, ¿cómo se llama este robot jurídico? Uy, no recuerdo el nombre del robot, pero ya hay un robot que supuestamente te da asesoría jurídica en Estados Unidos. Y este despacho en los años 89, 90, casi entrando, y sí, iniciaron con el estudio de la informática jurídica, ¿no? Es un abogado y su hijo, porque es padre e hijo los que iniciaron esto, es un informático. ¿No? El papá es el abogado y el hijo es el informático y son con los que iniciaron un poquillo esta temática, pero la rama sí es de finales del siglo pasado. Gracias. Pues bueno, agradezco muchísimo la invitación y pues quedo a sus órdenes. Me parece que ya es el tiempo. A ver, Daniel. Sí, doctor Andrés, bueno, para los que no somos, pues, obviamente, abogados, sí nos resulta interesante ver lo que tú dices de la transdisciplinaridad. Y sobre todo porque, bueno, el aspecto jurídico, al igual que el aspecto organizacional, está presente en todos los aspectos empresariales, organizacionales de nuestra sociedad, ¿no? Y se me hace un tema bastante interesante. Y bueno, yo nada más quería pues felicitarlo realmente, doctor Andrés, porque de manera sencilla nos ha estado diciendo, bueno, cuál es la interrelación precisamente de estas materias informáticas, ¿no? Seguramente esta transdisciplinaridad que existe nos obliga a mirar, digamos, los problemas complejos de nuestra sociedad desde diferentes disciplinas y podemos hacer uso de otras como estas. Entonces, yo siento que el conocerlas, el estar, digamos, en estos temas de vanguardia, pues es un punto medular de toda nuestra formación, ¿verdad? Pues le agradezco mucho, doctor Andrés, la verdad es que mis felicitaciones, la verdad es muy interesante el tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor Daniel. Gracias, doctor Andrés. Doctor Andrés, si me permite, por favor, voy a presentar su reconocimiento. Si me da permiso, de favor. Gracias. Un momentito, está un poco lento, ¿verdad? Pues ya aprovechando, como bien lo decía el doctor Daniel, para nosotros es un gran orgullo que usted nos dé esta conferencia, un tema de gran importancia que nos sirve principalmente para analizar todos los cambios que se están presentando hoy en día en esta era del conocimiento, en esta era de la ciencia y en esta era del siglo XXI, ¿verdad? Una era de cambio, una era de globalización. Gracias, doctor. Estoy por presentar su reconocimiento. Un momentito, es que no me deja presentarlo.
pero bueno, se lo voy a leer. El Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica otorga el presente reconocimiento al doctor Andrés Saavedra Avendaño por su excelente participación en esta semana académica, impartiendo la conferencia Acceso a la Justicia Digital. Su reconocimiento, doctor, se le va a hacer llegar, ¿verdad? El doctor Eliu muy amablemente nos va a hacer el favor para entregarle su reconocimiento. Para despedir al doctor, le vamos a dar un aplauso por su participación. Con esto damos por terminado nuestra participación. A los asistentes también se les va a entregar su reconocimiento por haber participado. La coordinación de la universidad se los va a hacer llegar a través de vía correo. Gracias por su participación. Ahí hay una manita levantada de Yareni, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Creo que no. Yareni, yo creo que se equivocó. Pero... No, solamente lo aplaudí. Es que como está el agua, no se escucha casi. Okay. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias, doctor, por su información, muy amable. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.